Saben que tuvo bastante éxito. Bueno, los chicos me dicen que no me mueva mucho, pero yo me voy a mover igual. Que corran la cámara. O sea, uno no puede estar quieto acá. O sea, ustedes saben que fue muy exitosa esa serie que hicimos sobre mujeres. ¿Qué de mujeres que hay en la Biblia? Ustedes saben que la Biblia es media machista, ¿no? O yo pensaba eso, pero cuando empezamos a buscar mujeres que fueron de influencia, ¡epa! Es increíble todas las mujeres que fueron dirigiendo la historia de la Iglesia en el Antiguo incluso y en el Antiguo e incluso en el Nuevo Testamento. Pero ahora nos toca el tiempo a los hombres. Por eso esta serie se llama Hombres de Fe. Hombres, va. Y hoy quiero hablar con ustedes la primera parte de la historia de un hombre, hombres de fe, mire qué lindo que está esto. No lo había visto, muy lindo. La primera parte de un hombre que va a dejarnos varias enseñanzas. Podría dejarnos muchas más, pero ya no lo tendríamos que hacer en 2 clases, sino en 6 o 7. Pero con 2 nos va a dejar un par de enseñanzas muy importantes. Y hoy vamos a hacer la primera y la segunda el domingo que viene. Y ese hombre es José. José. La vida de José. José el patriarca. José el soñador. Cada vez, no sé si alguna vez usted profundizó en la vida de José, en el Génesis, en el Antiguo Testamento, pero resulta que cada vez que uno estudia la vida de José, desde que estábamos en la escuela dominical, el soñador que recibía los sueños de Dios, que interpretaba los sueños de Faraón, el estratega, el sabio, el inteligente. ¿Usted se piensa que fue siempre así? No, fue un salame. Sí, ese hombre empezó metiendo la pata hasta la cintura. O sea, lo que pasa es que por algún motivo extraño, cada vez que nosotros estudiamos a José, siempre lo vemos del lado de la sabiduría, de la estrategia, pero se equivocó mucho. ¿Y sabe cuál fue lo peor de todas sus equivocaciones? Que tuvo que pagarlas con sufrimiento. Sangre, sudor y lágrimas le costó a José, hasta que finalmente encontró la clave. Y cuando encontró la clave, ahí despegó su ministerio. Y hoy vamos a ir por esos lados. Usted sabe que José, la vida de José está, en el Génesis es tremenda la cantidad de capítulos que Moisés, guiado por Dios, le dedica a la vida de José. Miren, para que tengan una idea, el capítulo 30 de Génesis habla del nacimiento de José. El capítulo 37 habla de la infancia y la adolescencia. Y los capítulos 39 al 49, 10 capítulos del Antiguo Testamento de Génesis hablan de Moisés, de José, nada más que de José. Y en el capítulo 50 del Génesis es la muerte de José. Estamos hablando de un montón de capítulos de la Biblia dedicados a José. Permaneció ese hombre durante toda su vida en la mira de Dios. Ese es el tema. Ese es el tema que vamos a charlar hoy. Imagínese esto, una mira telescópica y Dios mirando por esa mira telescópica como un largavistas desde el cielo y mirándonos a cada uno de nosotros. José estuvo toda su vida en la mira de Dios, permaneció, a pesar de que definitivamente no fue perfecto, ninguno de nosotros es perfecto, no se movió, permaneció en la mira de Dios, aunque le costó sangre, sudor y lágrimas, como decíamos recién, porque eligió el camino más largo para permanecer. Permanecer en el camino de Dios, permanecer en la mira de Dios, puede ser difícil, pero hay un camino que es más difícil todavía. Y él eligió el más difícil todavía. Y la pasó mal. Dios tenía un plan para José. Resulta que, yo los quiero poner en antecedentes en pocos minutos, pero es difícil. Tenía un plan para José.
Dios había visto que dentro de 40 años iba a haber en la tierra de Canaán un hambre terrible. Se iban a morir, pero hasta las plantas. En la tierra de Canaán, donde estaba Abraham y su familia. Abraham, Isaac, Jacob. O sea, Abraham padre, luego tuvo a su hijo Isaac y luego tuvo a su hijo Jacob. Jacob vivía ahí. Claro, Dios vio que iba a haber un hambre terrible, entonces preparó una estrategia, Dios, usando a este hombre, José, para que él vaya como un apóstol, que él vaya antes a Egipto, a preparar todo en Egipto, para que cuando dentro de 40 años suceda esa gran hambruna en Canaán, toda la familia de Abraham, que estaba protegida por Dios, pueda salir de Canaán durante esos años de angustia y de hambre y entrar a Egipto, donde iba a haber mucha comida. Y esa mucha comida iba a haber porque este hombre que salía antes iba a armar toda una estrategia para que haya comida en Egipto. Entonces Dios había planeado todo eso para ayudar a su pueblo y José era esa herramienta de Dios. José lo había entendido, José lo había aceptado, pero luego le costó mucho mantenerse firme, pero se mantuvo firme. José estaba en la mira de Dios y estuvo siempre, pero su parte era permanecer y lo logró. Ahora, antes de entrar en la vida de José, quiero hacer una especie de introducción otra vez, porque nosotros estamos en la mira de Dios, igual que estuvo José. Cada uno de nosotros somos parte de un plan de Dios, somos parte de una estrategia de Dios para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra familia, para nuestros vecinos, para la comunidad O sea, cada uno de nosotros tiene un objetivo en la vida y Dios lo tiene claro eso y quiere que nosotros vayamos hacia ese lugar que Él preparó para nosotros. Ahora, nuestra parte es permanecer dentro de la voluntad de Dios, en la mira de Dios. No errar al blanco. Cuando la Biblia habla de pecado, pecado significa salirse de la mira de Dios. Pecado es equivocar el camino. Dios dijo, vayan para allá y nosotros decimos, me voy para el otro lado. Eso es pecado, significa errar al blanco. Eso es literalmente lo que significa pecar, salir de la voluntad de Dios y hacer la nuestra. Cuando nosotros salimos de la mira de Dios, definitivamente estamos cayendo en desgracia hacia nosotros, estamos pecando, como dice la Biblia. Hay un par de cosas claras que me gustaría conversar con ustedes antes de entrar de lleno en la vida de José. Primero que José y nosotros estamos ahora en el mismo plano. Y vamos a leer estos pasajes a ver qué usted piensa de estos pasajes. Mire, primero vamos a leer Salmo 138, 8. Dice, ¿lo tenemos en pantalla? Sí, dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, ojo, y para la tuya, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Número uno, Dios no va a cambiar. Él tiene un plan para tu vida. Y Él no va a cambiar ese plan. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé, está hablando Dios, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo sé los planes, dice, y les anticipo que son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. O sea que Dios tiene planes, así como los tenía para José, los tiene para ti hoy y para mí. Y dice, no son para que la pasen mal, son para que la pasen bien. Luego Génesis 28:15, mire lo que dice, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Dios no se va a mover. Nosotros somos los que nos pudiéramos mover, pero la mira de Dios va a seguir sobre nosotros. Ahora, nosotros sí corremos el riesgo de corrernos, de ir por otro camino, pero esto está claro. Dice, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido.
Vamos al Antiguo Testamento, ahora vamos a ir al Nuevo. No estoy extrayendo pasajes para armar una idea. Esto está en toda la Biblia. Dios firmemente cree en cada uno de nosotros y apuesta por cada uno de nosotros y nos mantiene en su mira firme, no va a cambiar. Dice Isaías, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. No va a ser fácil, pero allí está Dios con nosotros. ¿Vas a pasar por las llamas? ¿Vamos a pasar por las llamas? Sí. ¿Nos vamos a morir? ¿Nos vamos a consumir? No. ¿Vamos a fracasar? No. Pero eso no quiere decir que va a ser un camino de rosas. Pero luego, el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 8 y 9, trayéndolo ahora al Nuevo Testamento, dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Cuando hablemos ahora de José, pensemos en nosotros, en nuestra vida, en que Dios nos está mirando de la misma manera que miró hace 5.000 años atrás a José. Dios nos está cuidando porque tiene un plan para nosotros. Dios nos está guiando porque hay una estrategia que está basada en nosotros. Y si nosotros no salimos de su mira, el plan de Dios se va a cumplir en nosotros. Ahora, José, volviendo a José, le creyó a Dios. No solo creer en Dios, eso lo dijimos muchas veces. Creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra cosa. José le creyó a Dios a pesar de sus circunstancias adversas, que las vamos a ver. Mantuvo el testimonio, muy importante, y por supuesto alcanzó la promesa. Es fácil decirlo, pero pobre, no fue fácil vivirlo. Una de las cosas que me llamó la atención de la vida de José, y hago un paréntesis, otro más, yo vivo haciendo paréntesis, ¿no? En la vida de José es otra notita de color que a mí me llamó la atención cuando lo estaba estudiando. Es la similitud que tiene José con Jesús, en muchos puntos. Algunos los vamos a ir viendo entre hoy domingo y el próximo domingo, pero fíjense algunos. Es el primogénito. Su madre Raquel, ahora vamos a hablar, es primogénito. Es el hijo amado de su padre. Piensen en Jesús, ¿eh? Fue traicionado por sus hermanos porque habló contra el pecado de ellos. Fue vendido por algunas monedas de plata. Comenzó su trabajo ministerio a los 30 años. Fue tentado, pero pasó con éxito la prueba. Fue puesto en el lugar de muerte con otros 2 criminales en la cárcel, eran 3. De los 2 criminales, uno murió, el otro no. Y llegó a ser el libertador de su pueblo. Cuando nosotros lo ponemos así, mire qué parecido que tiene con Jesús, pero tiene más parecido con nosotros. Y ahora vamos a ir viendo todos esos detalles. Vamos a hablar de las desventuras de José, hasta que aprendió una lección clave que hoy nos va a dejar para que la aprendamos nosotros. Número 1, los hombres, pero las mujeres no van a estar lejos del asunto. Vamos a arrancar con los padres de José. ¿Qué le parece? No se me pierda, El micrófono me está empujando. No se me pierda. Vamos a arrancar primero con los padres de José. ¿Qué le parece? Resulta que el punto número 1 son los padres de José. Punto número 1, me olvidé de decirlo. Los padres de José. El papá de José se llamó Jacob. Jacob. ¿Qué tema con Jacob? ¿Saben que tuvo 2 esposas? 2 esposas. Acá se ve la inteligencia de Jacob. No, momentito. ¿Ve que son mal pensados? ¿Ve que son mal pensados? ¿Sabe lo que pasa? No, son mal pensados. Eran hermanas, tuvo una sola suegra. Ahí estuvo inteligente. Lo de 2 esposas, no sé, debe ser difícil, pero 2 suegras. Bueno, Jacob estuvo inteligente porque eran hermanas, entonces una sola suegra le quedó. Y la historia es súper interesante.
que tampoco lo iba a hacer, pero se los cuento rapidito, porque todo es muy interesante. Resulta que José se enamora de una chica que se llamaba Raquel, pero se súper enamora. Jacob, el padre de José, Jacob se enamora de Raquel. Y entonces va y le dice al padre, su futuro suegro, que se quiere casar con Raquel. Y el suegro lo encara y le dice, momentito. Dice, yo tengo una hija que es más grande y se llama Lea. Te tenés que casar primero con Lea, trabajar 7 años más y después te casás con Raquel. Ustedes saben que antes no se discutía mucho. Así que se tuvo que casar con Lea, trabajar 7 años más y después se pudo casar con Raquel, que era el amor de su vida. Jacob esperó porque amaba mucho, mucho, mucho a Raquel, y esto es bien importante, pero esperó muchos años por Raquel. Punto número 2. Ahora vamos a ver los hijos de Raquel, después que se casó con Jacob, por supuesto. Pero resulta que Lea, en esos años, le había dado varios hijos a Jacob. Pero Raquel no podía quedar embarazada y sufría mucho porque no podía darle ningún hijo. Hasta que, nos cuenta la Biblia, no va a estar en la pantalla, así que por favor, gracias, muy amable. Así que les ruego que le presten atención al pasaje porque llegó el momento de Dios para Raquel. Usted sabe que Dios tiene su propio reloj y que no es el nuestro. Eso ya lo hablamos también. Dios tiene un reloj que no coincide con el nuestro. En el reloj de Dios, el tiempo perfecto para Raquel fue cuando marcó la hora el reloj de Dios, no el de Raquel. Raquel estaba desesperada. Pero dice Génesis 30, 22 y 24, después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones, permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella, y le puso por nombre José. Y ahí aparece José. José nació en Padán Aram, en la llanura de Aram, lo que es hoy Irak. Era iraquí el hombre. El punto 3. Lo vamos a ir por punto y como son pasajes muy largos, se los voy a leer sin que estén en la pantalla, aunque después vamos a poner otros. En el punto 3 hay un problemita. Sí, las personas que aman la música, cuando ven que uno apoya la botellita arriba del piano, se enojan. Pero lo hice con mucho cuidado y la tapé bien. Muere Raquel. Dice Génesis 35, 17 al 20, luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, no con José, sino con su segundo hijo. Con su segundo hijo. Dice, luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso nombre al niño, Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, o sea, Jacob. Jacob, el padre, lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Epafra, es decir, Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Todas estas situaciones provocaron que José sea un niño muy mimado. Es el punto número 3. Es el punto número 4. Tan mimado, casi le diría malcriado. Dice Génesis 37, 1 al 4, cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre y le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Estoy leyendo Génesis 37. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Entonces vemos cómo toda esta situación se fue trasladando
al hijo, toda la tensión que el padre tenía porque no se había podido casar con Raquel, en su momento, toda la tensión que sufrían porque Raquel no podía quedar embarazada, hasta que nace ese hijo cuando ya Jacob era grande, lo empieza a amar de una manera tremenda, luego muere Raquel, fíjense cómo todo esto va terminando en esa criatura hasta convertirlo en un hombre medio pedante, fanfarrón, hablador, etc. Medio malcriado. Fíjense, el punto número 4 que acabamos de ver, cuando José tenía 17 años de edad, es lo que acabo de leer, cuando José tenía 17 años de edad se daba esta situación de que hablaba mal de sus hermanos, de que sus hermanos lo odiaban. Y entonces nos vamos ahora a leer Génesis 37, del 5 al 8. Otra situación. Dice, una noche, siempre en el punto número 4, una noche José tuvo un sueño. A los 17 años ya había empezado a tener sueños. Cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca, dice la Biblia. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensa que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en cómo los contaba. Y nos vamos rápidamente al punto número 6. El punto número 6 dice, los hermanos se encargaron de José. Deciden matarlo. Lo odiaban tan profundamente que deciden matarlo. Y leemos Génesis 37, 18 al 20. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron, vamos y matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Miren la profundidad del odio que este muchacho había generado en su entorno. Génesis 37, 26 y 28 dice, Judá, uno de los hermanos, dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo es nuestro hermano, de nuestra misma sangre, así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Eran comerciantes de esclavos. 20 monedas de plata. 20 ciclos, aproximadamente unos 230 gramos de plata al día de hoy. Lo vendieron. Primero lo tiraron al pozo, se arrepintieron, lo sacaron del pozo para que no muriera y se lo vendieron a estos mercaderes de esclavos. Punto número, ¿dónde estaba? 7. Punto número 7. A José lo compra un tal Potifar como esclavo. Génesis 37, 36. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Ok, lo vendieron. Habría mucho para hablar de Potifar, pero es una historia larguísima. Pero yo quiero concentrarme en 2 o 3 cosas que ya las hemos pasado por alto. No les dije nada, pero después vamos a volver. Fíjense, punto 8. Comienza una nueva etapa para José como sirviente en la casa de Potifar. Y les leo otro pasaje más, Génesis 39, 2 al 6. 4 versículos, no se me cansen, pero es una historia linda. El Señor, fíjense, estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Interesante. Potifar lo notó
Y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto que iba a comer. Y pasamos por alto los 2 puntos clave que quiero que veamos hoy. Recuerden que es un mensaje súper práctico lo que vamos a sacar hoy acerca de la vida de José. Herramientas van a ser para usar nosotros en la vida de todos los días. Ejemplos de cosas que nos van a ayudar a nosotros a movernos en la vida. Entonces, vamos a repasar esos 2 puntitos que pasamos por alto y ahora sí vamos a tener algunos de ellos en la pantalla. Vamos a repasar que José tenía dificultades para relacionarse con su entorno. Estaba en la mira de Dios. Dios había hecho un acuerdo con él. José lo respetaba al Señor, amaba al Señor. Tenía una muy buena relación, ¿cómo la llamaríamos? Vertical, pero muy mala horizontal. Y eso le causó muchos sufrimientos, porque no solamente tenemos que tener una excelente relación vertical con Dios, sino buena horizontal con las personas que nos rodean. Y José en eso no estaba bien preparado por toda esa carga familiar, esa manera con que lo criaron, como que era el favorito. Se manejó medio raro. Pero 10 años después de todo ese conflicto con sus hermanos, aparece otra historia en la vida de Potifar. Aprende la gran lección de su vida y es la que hoy vamos a dejar flotando en el ambiente para el que quiera la tome. El que la necesite la tome. Es una historia que nos deja algo, pero cada uno lo tiene que aplicar a su vida, a su entorno. Génesis 37, 1 al 4, lo vamos a tener en pantalla. Dice, cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre y le contaba a su padre acerca de la fechoría que hacían sus hermanos. Se dan cuenta que hablaba de más. Hablaba de más. No era grave, pero se le iba la lengua un poquito, ¿no es cierto? Se le iba la lengua y eso es peligroso, es chisme. Luego Génesis 37, 5 al 8, también lo tenemos en pantalla, dice Génesis 37, 5 al 8. Dice, una noche José tuvo un sueño, ya lo leímos antes esto, y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo, resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano, de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que eres nuestro rey? No es verdad, de veras piensa que reinará sobre nosotros, así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. No solo por el sueño, sino por esa manera de hablar pedante, agresiva, orgullosa, argentina, que no es siempre así, ¿no? Pero ven esa manera de relacionarse con el entorno, esa forma de ser, había logrado que sus hermanos lo odiaran, que sus hermanos en este caso lo odiaran. Después cada uno lo aplica a su vida. Hablaba de más y era muy orgulloso. Pero 10 años después, lo pasamos en la lectura, 10 años después, estando en la casa de Potifar, resulta, vamos a leer ahora Génesis 39, 2 y 3,
Génesis 39, 2 y 3, dice, el Señor estaba, esperemos que esté en pantalla, chicas. Génesis 39, 2 y 3, ¿lo tenemos? No está. Entonces, Génesis 39, 2 y 3. El Señor, dice, estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Y miren esto. Potifar lo notó. Y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. ¿Ven la diferencia? 10 años después, José no habló. Potifar lo notó. 10 años más tarde había entendido, y esto se lo voy a leer 2 veces, que los demás debían ver a Dios en él antes de escuchar que Dios estaba en él. ¿Sí? Él entendió que los demás, el entorno, debían ver a Dios en él antes de escuchar de él que Dios estaba con él. Me hace un trabalengua. Pero, ¿me logré explicar? ¿Me logré explicar? Decía el sabio Salomón, y si lo quieren leer está en Eclesiastés 3, capítulo 3, verso 7, hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Los hermanos deciden tirarlo a ese pozo, que era una vieja cisterna, pero José cavó con cada palabra que dijo ese pozo. Lo echaron al pozo que él mismo cavó, siendo pedante, orgulloso, malcriado, con su entorno. Sí, él estaba en la mira de Dios, pero sus relaciones horizontales no las supo manejar bien. 10 años después, en ninguna parte de la Biblia dice que José dijo que Dios estaba con él. Potifar lo notó, porque todo lo que tocaba prosperaba, porque era una persona sana, porque era una persona buena, porque era sabio, porque era un buen administrador. Es otro José, es otro José. Es un José que tuvo que caer en el pozo y sufrir y llorar. Es un José que tuvo que ser vendido en el desierto a una columna de madianitas traficantes de esclavos. ¿Sabe cómo la debe haber pasado? Es un José que tuvo que ser vendido, torturado, lastimado, insultado, degradado. Es un José que sufrió mucho para darse cuenta que primero tenía que ser y después tenía que hacer. Eligió el camino difícil, teniendo una muy buena relación con Dios. Entonces ahora, de lo que nosotros queremos hablar, es el camino de la permanencia. Muchas veces nosotros elegimos el camino difícil, dentro de la permanencia. No digo de salirnos fuera de la órbita de Dios. No estamos hablando de irnos de su voluntad. Estamos hablando de ser buenos cristianos, pero relacionarnos mal con nuestro entorno. Eso es el camino difícil de la vida cristiana. Hay un camino más fácil, hay un camino donde nos respetan, hay un camino donde nos quieren, hay un camino donde nos buscan, donde golpean la puerta por un consejo, donde personas que no tienen a Cristo nos llaman para que oremos por ellos. Hay un camino distinto, no es simplemente el choque, el enfrentamiento, el gritar, hay un camino distinto. Pero podemos llegar a eso sufriendo o sin sufrir. José no tenía todos los consejos que tenemos hoy en la palabra de Dios para ser distintos con nuestro entorno. José tuvo que inventársela solo, darse cuenta solo que tenía que mantener la relación con Dios, pero a la vez corregir la relación con todo su entorno. Se dio cuenta después de llorar. Entonces ahora que nosotros tenemos la Biblia, tenemos 2 opciones. O seguir llorando y darnos cuenta por los golpes, o leer la palabra de Dios y adquirir sabiduría. Dice
Salmos 19, 1 al 4, que es un pasaje fabuloso, que creo que sí lo tenemos en la pantalla. Dice Salmos 19, 1 al 4, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día, no lo tenemos, día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. La creación de Dios habla por sí sola. Primera de Pedro 2:12 dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Lo dice Primera Pedro 2:12, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Y no está hablando del que vive al lado suyo, está hablando del que comparte con su esposa, con su hermano, con su tío, con su familiar, con su jefe, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. José comprendió después de mucho sufrimiento, hay que saber manejar el estar en la mira de Dios. El consejo que hoy sacamos de José, que yo saqué estudiando esto y que quiero transmitírselos a ustedes, es que definitivamente enfoquémonos en permanecer en el plan de Dios. Sí, enfoquémonos en no salir de la mira de Dios. Pero aprendamos que las palabras pueden restar si se dicen fuera de tiempo y el ejemplo siempre suma. Las palabras pueden restar, no siempre, pero el ejemplo siempre suma. La Biblia toda nos lleva a tener claro que tenemos que ser antes de intentar hacer. Que es tan importante nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es primordial, es primera, por supuesto. Pero es muy importante para no pasarla mal nuestra relación con nuestro entorno. José nos enseña que si hoy tienes un problema con algún familiar cercano incluso, padres, madres, sobrinos, tíos, hijos, abuelos, soluciónalo. Aunque tengas que doblarte cuando no es necesario doblarte, aunque tengas que humillarte, aunque tengas que pedir perdón por cosas que no hiciste, armá una estrategia para solucionarlo, porque ese es el camino para disfrutar la vida cristiana. Ese es el camino corto para no tener problemas con nuestro entorno. José nos enseña que no sigamos el camino de él, que fue tan largo y tan difícil. El próximo domingo vamos a hablar de las cosas que José hace en las manos de Dios y con el favor de la gente que lo rodea. Porque a partir de que José descubre esta relación, la importancia de la relación, comienza a ser querido por el pueblo extranjero donde él estaba. Empieza a ser querido por la propia familia que lo había querido matar. Descubre el amor de sus hermanos, descubre el amor de sus vecinos, de sus hijos, un montón de cosas lindas y se convierte en un hombre sabio. Para llegar a ese punto, nosotros decidimos si vamos por el camino difícil, como fue José, o por el camino fácil, que es el de cuidar nuestro entorno. Yo le voy a pedir dos cosas, que nos pongamos de pie y que pase Yade. Sí, ella estaba esperando que yo le dijera eso. Estaba esperando, ella dice, no, yo quiero estar ahí. Y vamos a volver a cantar, pero primero vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque con la ayuda de Dios podemos hacer cosas para mejorar nuestro entorno
para mejorar las relaciones interpersonales que no las podríamos hacer si no tenemos la ayuda de Dios. Él puede darnos la fuerza para pedir perdón cuando no somos los que tienen que pedir perdón, cuando es la otra parte la que tendría que pedir perdón. Él puede darnos la fuerza para encontrar el camino para solucionar todos esos problemas que podemos tener y lograr una mejor relación, sabiendo que nuestro ejemplo es más importante que cualquier cosa que digamos. No vale de nada predicar el Evangelio y llevarse mal con un hermano, créanme. Yo sé que es muy duro, muchas veces es muy duro. Y conozco gente que predica el Evangelio por todos lados, pero se lleva mal con su hermano, con su tío, con su abuelo. Y eso eventualmente le hace arrastrar un ancla, le hace sufrir. No sigamos el camino difícil, sigamos el camino corto, aprendamos más rápido de lo que aprendió José, porque tenemos la posibilidad de hacerlo entregando nuestras cargas y confesándole al Señor que necesitamos su ayuda para hacerlo. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a darle gracias a Dios por su presencia y por su ayuda en nuestras vidas. Padre, gracias otra vez porque la Biblia nos deja tantas enseñanzas. Y gracias porque hoy podemos entender las cosas que tenemos que solucionar para no caer en pozos que nosotros mismos cavemos, para no caer en zanjas que nosotros mismos construyamos con nuestro orgullo o nuestras palabras. Padre, danos la fortaleza, el punto de vista claro, la misión concreta de siempre, siempre, siempre solucionar todos los conflictos que vayan apareciendo a nuestro alrededor y con la gente que nos rodea, para darte gloria y honra con esa manera de ser y que todos los demás puedan ver que tú estás actuando primero en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor.